Y para llevar esa sesión, del otro lado tenemos a Esteban Bermúdez, que es coordinador del área de mitigación del área de cambio climático del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bienvenidos a los dos. Hola, muchísimas gracias. Randall, bienvenido. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, tuvimos algunos ajustes de última hora, pero más bien me agrada mucho que podamos compartir en esta sesión, que justamente lo que queríamos hablar era pues el tema de movilidad eléctrica para la estructuración de la innovación verde, y creo que pues en el caso de Costa Rica puede ser muy interesante por todo el trabajo que están realizando. Entonces quizás si nos pudieras contar un poco más, dado que tenemos una audiencia bastante internacional, de personas que inclusive no están en nuestra región, en América Latina, sobre el trabajo que han venido haciendo en el país en temas de movilidad eléctrica. Quizás un panorama un poco general para enmarcar la conversación. Claro, Esteban. Bueno, primero que todo, ofrecerles una disculpa de parte de la señora ministra Andrea Mesa, quien hoy tuvo una actividad muy urgente y tuvo que retirarse de esta otra, pero que igual les manda todos los saludos del caso, igual del viceministro Rolando Córdoba, que también les manda saludos. Bueno, empezando con esta pregunta, Esteban, la realidad para Costa Rica ha sido bastante interesante. Hace unos 5 años, cuando empezamos a hablar de transporte eléctrico en el país, lo primero que hicimos fue establecer un proyecto de ley, la ley 9518. Lo que trata es de todo el tema de promoción de transporte eléctrico a todo nivel, particular, taxis, buses y después transporte pesado. En el principio, el proyecto de ley tuvo una fuerte aceptación de parte de los diputados de la época. Sin embargo, no se creía que tan rápido podía llegar a la electrificación del transporte del país. Entonces, esto conllevó a que tuvimos que hacer varios cambios en ese proyecto de ley, y al final quedó un proyecto de ley que permite al costarricense importar vehículos eléctricos nuevos y usados sin impuestos, permite la exoneración de los repuestos para los vehículos eléctricos, permite la exoneración de todo el tema de lo que son parquímetros, le da a los vehículos eléctricos un eslogan, que en este caso lo que decidimos fue modificar la placa del vehículo, hacer una placa de un color distintivo, es un color verde con letras azules, con lo cual cualquier persona en el país puede distinguir lo que es un vehículo eléctrico. Y en esta nueva etapa de este proyecto de ley, lo que estamos pensando es una modificación, ya han pasado algunos años desde que está en vigor, para dejarla prevista para los próximos 5 años. Eso es algo que se va a empezar a negociar el próximo año, porque hemos visto que ha sido muy positivo para el costarricense. Avanzamos de tener una importación de vehículos de 200, 300 vehículos al año, a tener una importación de casi más de 1,200 vehículos cada año, lo cual ha sido muy positivo para nosotros. Viendo que este proyecto de ley fue tan positivo, decidimos avanzar un poco más. Y aquí fue donde nació lo que se conoce como el Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Este Plan Nacional de Transporte Eléctrico lo que hace es obligar a las empresas eléctricas a reestructurar todo el sistema de distribución del país para incorporar recarga eléctrica, ya sea semirápida o rápida. En este momento en el país contamos con cargadores eléctricos semirápidos y rápidos cada entre 70 y 80 kilómetros, lo que permite que cualquier costarricense pueda desplazarse en cualquier punto del país sin peligro a quedar sin recarga en algún punto en específico. Entonces, esto le da la capacidad también a los usuarios de decir, ok, voy a adquirir un vehículo eléctrico, ya que ahora sí tengo la confianza de poder desplazarme por todo el país. Y a esto añadimos que el Plan Nacional de Transporte Eléctrico incluía todo un tema de tarifas eléctricas. Entonces, ya en el país se establecieron tarifas eléctricas para transporte particular y transporte de buses. En una nueva etapa, lo que vamos a meter es tarifas eléctricas para transporte pesado. Y por último, para tratar de englobar todo lo que hemos hecho con transporte eléctrico, nace el Plan Nacional de Descarbonización, el cual es muy conocido a nivel mundial ahora. Nuestro Plan Nacional de Descarbonización se enfoca en eficiencia energética, en transporte sostenible, en ayuda al sector agrícola, ayuda a sectores que por mucho tiempo se han dejado de lado, pero que se quieren incorporar a todo el tema de descarbonización. Y esto ha dado un plus muy, muy importante en definir ya condiciones claras para lo que va a ser importación de vehículos en el futuro. Nosotros ya estamos previendo que para los próximos años vamos a dar instrucciones claras para que los vehículos sean
cada vez menos contaminantes. Ya vamos para la incorporación de Euro 6 en Costa Rica a partir del próximo año. Entonces, cualquier vehículo importado tiene que cumplir con Euro 6 o con Tier 2. Pero más allá de eso, nuestra revisión técnica vehicular va a ser más rigurosa en la inspección de estos vehículos para fomentar que el costarricense adquiera vehículos eléctricos. Ese ha sido el gran paso que hemos dado en lo que es política pública. Gracias, Randall. Y con todos estos diferentes instrumentos y sobre todo por el trabajo que hacen ustedes en la Dirección de Energía, justamente que es estar al frente con la implementación de todos estos mecanismos, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de la población? Para alguien que no esté en Costa Rica, ¿se ven más vehículos eléctricos? ¿Cómo está el tema? Y también tal vez si nos pudieras contar un poco más respecto a transporte público. Bueno, los primeros años, cuando comenzamos a meter los primeros vehículos eléctricos, la sensación de las personas era eso que es como un carrito a control remoto en grande. ¿Cuál es la ciencia de tener un vehículo eléctrico? ¿Me puedo llegar a electrocutar? ¿Qué pasa si hay un incendio? Comenzaron a nacer todos los temores, porque las personas, vamos a ver, Costa Rica venía de un paso importante que hemos dado de pasar de diésel y gasolina a gas LP para lo que era transporte en taxis. Entonces habíamos dado un incentivo muy grande para la conversión de esos vehículos a gas LP y ahora venimos con una etapa de transición más fuerte donde le decimos al costarricense, vamos a incorporar vehículos eléctricos. Entonces, al principio en las calles era, bueno, veíamos marcas, veíamos un BMW, veíamos un Hyundai y decíamos, es eléctrico, pero cuando comenzamos a meter las placas y el costarricense comenzó a modificar sus placas, ya veíamos esas placas de color verde y ya sabemos dónde había un vehículo eléctrico. Cada vez pueden incorporándose más vehículos. En mi caso en específico, yo me dedico también a todo el tema de la exoneración de impuestos. Yo soy el primer paso en la importación de los vehículos. Entonces, claramente hubo un incremento conforme pasaban los meses después de que se incorporó el reglamento de la ley y había más vehículos en las calles. ¿Cuál ha sido el paso más importante que se han dado? La incorporación de buses. Cuando comenzaron a traerse los primeros 2 buses que comenzaron a funcionar en la Universidad de Costa Rica, ahí fue donde se dio un boom. Ya la gente podía subirse a un bus, en especial la juventud, ya podía llegar y poner en sus redes sociales que estaba estudiando y transportándose a través de la universidad con un vehículo que era amigable con el ambiente, y esto dio un gran paso. ¿A qué? A que ahora en un mes ya vamos a tener disponibles en el país varios buses, gracias a una cooperación con Alemania, y estos buses van a ir directamente al transporte público. Ya van a ir a 3 líneas de autobuses que tenemos en el país ya definidas por sus condiciones geográficas, por la capacidad que tienen las empresas y por los recorridos. Para nosotros toda esa data va a ser muy importante. Entonces ya el costarricense lo que está es ansioso por subirse a esos buses. Hemos hecho toda una campaña donde vamos a divulgar esos buses cuando ya estén en camino, pero también hemos hecho campañas para, de alguna forma, que el costarricense lo distinga. Y una de esas fue incorporar un concurso entre niños para saber cómo querían que se pintara el bus. Son cuestiones de ese tipo las cuales acercan más a las personas a la realidad de este transporte eléctrico. Ha sido muy, muy positivo y en próximas semanas, en conjunto con GIZ y también con Uno Ambiente, se van a estar preparando webinars para lo que van a ser bomberos, para lo que va a ser policía de tránsito, para que tengan más conciencia sobre esos vehículos en las calles y que no haya ningún problema. La aceptación ha sido muy, muy positiva. Lo que te digo que ahorita estamos en ese proceso es de cómo hacer para que la exoneración de estos vehículos impacte de mayor medida, porque en la ley quedó una importación hasta un margen de entre 30 a 50 mil dólares, hay una exoneración total. Pero para poder importar un bus eléctrico que cuesta más de $500,000, ahí es donde todavía necesitamos poner medidas más claras para que los autobuseros puedan adquirir estos buses sin problemas. Interesante. Y bueno, creo que también porque nos toca en el día a día coincidir en el trabajo justamente en este tema de los buses eléctricos, ¿cómo ha sido también la interacción con las diferentes instituciones, ¿verdad? Que hay un trabajo multisectorial, justamente ahora que mencionabas que hay bomberos, pero que también movilidad eléctrica es transporte y es electricidad, que para este tipo de temas ha habido que involucrar a otros actores, inclusive que a veces no eran claros a primera entrada, ¿verdad? Pero desde hacer operativos, por ejemplo, el tema de aduanas, ese tipo de cosas, quizás me parece muy interesante si pudieras destacar
todo ese trabajo que han venido haciendo y ahora con el liderazgo de la dirección desde ya hace algún tiempo del Comité para la Electrificación del Transporte Público. Sí, empezamos con un comité de transporte público donde lo que estábamos buscando, transporte eléctrico público, donde lo que estábamos buscando era conocer cada uno de los actores de esa cadena para que pudieran llegar los vehículos al país. Empezamos, como usted lo dice, en aduanas, donde primero tuvimos una barrera importante al no entender cómo se manejaban los incisos arancelarios. Bueno, en el país o en Centroamérica como tal, a través de todo lo que es el SICA, tenemos ya reglamentado cómo se definen los incisos arancelarios. Entonces era muy complicado para el Ministerio de Hacienda y su departamento de aduanas definir cuál vehículo le tocaba una exoneración y cómo definir sus márgenes, cómo saber hasta dónde en $30,000 era un 100% o un 90%, hasta los $50,000. Ese proceso de que de forma automatizada la exoneración de impuestos se hiciera a través del sistema de aduanas fue muy complicado al inicio porque estas personas no estaban acostumbradas a ver una diferencia entre un bus diésel y un bus eléctrico. Lo mismo nos pasó con buses de hidrógeno, que también tenemos en el país ya un par de buses de hidrógeno, pero fue esa misma razón, atraer a esos actores que nunca habían conocido sobre el tema. El siguiente paso, inspección técnica vehicular, lo que aquí llamamos RITEVE. Bueno, cuando un bus o cuando cualquier vehículo eléctrico ingresa al país, debe ir a una inspección técnica vehicular para asegurar que cumple con criterios de seguridad y también de eficiencia energética. Para los primeros vehículos que ingresaron al país, ir a hacer un análisis de lo que era emisión de gases contaminantes era todo un tema, porque obviamente no hay mufla, no hay emisiones y no se sabía catalogar a ciencia cierta qué se consideraba como una emisión. Una anécdota con esto fue que los primeros vehículos de hidrógeno que trajo la Toyota se consideraban que tenían emisiones porque lo que desprendían de la mufla era agua. Entonces era todo un dilema para la gente de RITEVE decir, ok, está desprendiendo agua el motor de alguna forma, ¿eso se considera una emisión contaminante o no? Hay que llegar a todos esos cuestionamientos, porque un técnico obviamente no va a tomar una decisión si a ciencia cierta alguien no le explica qué está pasando en ese vehículo. Luego de esto, pasará a la ARECEP. La ARECEP, nuestra autoridad reguladora de los servicios públicos, tiene tarifas para los 3 servicios importantes: agua, electricidad y combustibles. Ahora tener la necesidad de tener una tarifa para transporte eléctrico llevaba a decirle a la gente de combustibles, que también ve transporte, que de alguna forma tiene que unirse con la Intendencia de Energía, que ve electricidad, y generar una tarifa en común. Eso nunca había pasado. Para ellos, el mezclar buses con electricidad no tenía ningún sentido. Entonces, llevar a cabo una tarifa costó 6 meses. 6 meses donde unos tenían que explicar a los otros cómo funcionaban sus mundos, desde la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y por el otro lado, qué era una concesión de transporte público, cuántos años lleva esta concesión, qué significa que sea remunerado o no remunerado un servicio público, y ahí había que hacer una conexión. Después, en el país estamos pasando todo lo que es pago de servicios a través de una tarjeta, entonces también había que incorporar todo el pago electrónico. Seguimos avanzando y llegamos a lo que es el CTP, que es el Consejo de Transporte Público, quien da las concesiones de buses, y explicarles a ellos que un bus eléctrico, al incorporarlo a la concesión, ya no podría tener un espacio de 7 años, sino que había que ampliar el plazo de la concesión de transporte público a 10 o 14 años, porque de eso depende, financieramente hablando, que la compra de un bus eléctrico se pueda reflejar en el tiempo, ya que el cambio de baterías y demás haría que un bus, para que se pueda pagar en el tiempo, tenga entre 10 y 14 años, pero nuestras concesiones en Costa Rica eran de 7. Entonces no era negocio para un autobusero traer un bus eléctrico si no se le contemplaba o se le aseguraba en una concesión el pago de la tarifa de este bus. Son cuestiones que fuimos poco a poco involucrando a esos actores hasta llegar a actores que todos, como vi ahora la compañía John, tienen mucho entusiasmo, pero habían como muchos tratando de hacer a veces lo mismo o a veces algo más, pero que podíamos unir esfuerzos, y eso era la cooperación internacional. Entonces aquí tenemos a AFD, cooperación francesa, GIZ, cooperación alemana, la CRUZA, teníamos a UNO Ambiente, teníamos a varias asociaciones costarricenses que interesadas en la movilidad eléctrica, que cada uno por su lado estaban llevando a cabo
planes piloto, proyectos de cooperación, incentivando proyectos en zonas alejadas del país. Y lo que buscamos después desde Casa Presidencial es traer todas estas cooperaciones y decirles en qué están trabajando todos ustedes, porque todos tenemos un fin común, pero cómo nos podemos alinear para sacarle el mayor provecho a esta cooperación. Y así ha sido el trabajo del último año de buscar tomar todos esos esfuerzos y sacarles el mayor provecho en el país. Entonces, como te digo, son varios actores, todos muy interesados en el tema, pero que poco a poco había que sentarlos a todos en una mesa y decirle, lo que usted está haciendo me importa, pero hay que encauzarlo en esta línea para llegar a un final feliz, por así decirlo. Qué interesante, pues sí, hay muchísimo, ¿verdad? En ese tema justamente de romper el paradigma. Quizás pensando justamente en el tema de esta sesión que habla sobre innovación, estuve un día hace poco haciendo unos números y creo que en Costa Rica tal vez vos llevas el número mejor porque dan las exoneraciones sobre las ventas de vehículos eléctricos de este año, vehículos particulares. Creo que está por encima de los 1,000 vehículos este año, sí, y ya es superior al año anterior. Por ahí andaba una cifra, y de igual manera vos me puedes corregir porque llevas mejor esos datos, pero son más o menos unos 65,000 vehículos de combustión interna tradicionalmente los que se venden en Costa Rica al año. Entonces, andamos por ahí superando el 2% de la penetración de vehículos eléctricos en el país. Se habla que cuando ya en un mercado se supera el 3%, pasamos de los innovadores, ¿verdad? Que son los que quieren un vehículo eléctrico porque sí, ¿verdad? Ya un segmento de mercado quizás más amplio, ¿verdad? Quizás todavía no la mayoría, pero sí un segmento más amplio y quizás conocer, y sobre todo porque ustedes llevan las cifras ahí en el día a día, cómo ha sido ese proceso y más bien cuál es el reto por delante, ¿verdad? ¿Cómo hacer para pasar del 2 al 3% y ojalá allá abarcar una mayoría en el mercado, como lo han hecho otros países, pero pareciera tendencialmente que Costa Rica va ahí, ¿verdad? Y quizás cómo la innovación podría jugar un rol para alcanzar esos porcentajes más altos. Sí, lo primero que tuvimos que definir en Costa Rica para poder atraer a un mercado fue hablar de Costa Rica no como país, sino como región. Nosotros en cualquier actividad en que nos vemos involucrados y que podemos dar algunas palabras sobre el tema, lo que decimos es, vean a Costa Rica como parte de la región centroamericana, ya que todos somos parte del SICA. Y este sistema de integración centroamericana lo que nos hace es poder competir de igual forma para la atracción de productos. Una parte importante de esto es que nosotros cuando definimos un reglamento técnico restringimos la entrada a nuestros países de igual forma. Un caso es las refrigeradoras, por ejemplo. Todos los países de Centroamérica están imponiendo restricciones para la entrada de refrigeradoras en base a eficiencia energética. Costa Rica fue el primero en hacerlo y los demás países lo están haciendo. Lo que queremos es lograr que las grandes marcas y fabricantes de vehículos eléctricos en el mundo no digan, es que el mercado costarricense es pequeño, sino que vean y digan, es que el mercado centroamericano ya es importante, ya es algo atractivo para nosotros. Entonces, lo primero es eso, es buscar la unión como países de Centroamérica para tener políticas en todos nuestros países para atraer a ese mercado de vehículos eléctricos. Lo segundo es tener claro cuáles van a ser las tecnologías que vamos a impulsar en nuestros países. Nosotros en Costa Rica ya estandarizamos como norma nacional el uso de Combo 2 y de Chademo. Y ahora estamos incorporando la tecnología GBT, ya que hemos visto que el boom de los vehículos fabricados en China ha sido muy, muy grande. Entonces, los futuros cargadores que se van a instalar en el país van a traer 3 conectores, Chademo, Combo 2 y GBT. Y con esto lo que estamos buscando es que el mercado asiático vuelva a ver a Costa Rica y lo vea un mercado interesante, ya que en el país, aunque tenemos varias marcas de vehículos asiáticos, todavía ninguna de ellas ha explotado traer vehículos eléctricos. Y esto nos interesa mucho por los precios tan buenos que tienen. Lo tercero es generar
propuestas de negocio para estos importadores. Tanto un importador de vehículos de combustión, un importador normal, común y corriente, la idea de traer un vehículo eléctrico es que se le genere algún beneficio. Y hoy por hoy, como te decía, aunque hay una exoneración hasta los $50,000, la intención nuestra es ampliar ese margen de exoneración para que se les vuelva más atractivo traer un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión, tanto nuevo como usado. Pero también para los rentacar, para los taxistas y para los autobuseros, estamos generando esas opciones de negocio que le permitan a ellos ver que la utilización y la compra de un vehículo eléctrico a la larga es más rentable para ellos debido a que nuestras tarifas en electricidad van reduciéndose. Porque conforme pasa el tiempo y la eficiencia que estamos alcanzando en el sistema eléctrico nacional, están haciendo que las tarifas disminuyan y por ende recargar un vehículo cada vez se está volviendo más barato. Entonces, esas son las 3 medidas que estamos tomando. Primero, dejar de vernos como país, sino como región, para hacerlo más atractivo el mercado de venta de vehículos eléctricos. Segundo, la estandarización de las tecnologías, para atraer las tecnologías más fuertes de vehículos eléctricos. Y tercero, la exoneración de impuestos en esta etapa de los vehículos, vamos a ver, hasta un rango, ojalá pudiéramos subir hasta los $100,000, pero la intención con esto es también de fondo poner una restricción a los vehículos que importamos que son contaminantes. Excelente. Y pues, no, más bien para ya ir cerrando nuestra conversación, pues quizás una pregunta más, que sería de reflexión, ¿verdad? Y sobre todo por esta crisis que estamos viviendo en temas de la pandemia, es justamente pues que el trabajo que estamos haciendo hoy va a ser recordado después, ya sea por nuestros éxitos o nuestros fracasos, y justamente es desde tu posición y la visión que tiene Costa Rica, ¿qué rol puede jugar la movilidad sostenible y cero emisiones, como la movilidad eléctrica, pues para ayudarnos a hacer frente a esta doble crisis que empezó por una crisis de salud y se ha convertido en una crisis económica y que de paso pues hay una crisis climática, ¿verdad?, tocándonos la puerta? Entonces, quizás como cierre, ¿qué reflexión podrías tener al respecto? Bueno, a ciencia cierta, cuando empezamos con todo este tema de electromovilidad, lo hicimos pensando en el medio ambiente. Costa Rica se ha caracterizado por su lucha contra el cambio climático, por su lucha para la protección del medio ambiente, y la incorporación de estas tecnologías se vio en un principio como eso, como parte de ese cambio que queríamos imponer en el país para que nuestras futuras generaciones conocieran que la dependencia a un producto energético externo nos hace vulnerables. Si nos sentimos vulnerables a veces como región, cuando necesitamos salir a comprar electricidad al mercado regional, nos sentimos todavía más vulnerables cuando necesitamos salir a comprar varios contenedores con combustible, ya que el país necesita entrar a un mercado del cual él no es el competidor más fuerte, sino que está regido por reglas de los más grandes compradores de combustible, y nuestra matriz energética es 66% dependiente de los combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la intención del país? Era tener un cambio en la visión para que el transporte, que es nuestra mayor fuente de emisiones, pero también nuestro mayor dependiente de los combustibles, pasara a ser eléctrico, para así darle seguridad energética al país. Un país que depende de fuentes energéticas externas siempre va a ser muy vulnerable a los cambios económicos. Y en este caso una pandemia, y como vos lo decís, el efecto económico ha sido muy, muy grande. Entonces, ¿cuál ha sido una de las principales conclusiones que hemos sacado de esta pandemia? Que la fortaleza de nuestro país en energías renovables, en producción de electricidad limpia y la incorporación de transporte eléctrico sostenible nos hace cada vez menos vulnerables a la economía mundial. No es tratar de cerrarnos como una isla, no, sino somos parte, como yo les decía, de una región fuerte económicamente, que es la región centroamericana, pero lo que sí estamos buscando es que hacia lo interno nuestro país pueda ir dando ese cambio hacia tecnologías verdes que le permita afrontar el futuro sin tener estos costos tan increíbles a los que nos vemos sometidos por los combustibles. Cada vez que el costarricense carga su vehículo con combustibles fósiles, estamos pagando una cantidad de impuestos que es altísima, porque el combustible en este país tiene demasiados impuestos para poder sostener otras actividades económicas. Entonces,
conforme ha pasado los años, siempre se ha dicho, ¿por qué no se ha incentivado más el transporte eléctrico? Porque por el otro lado, económicamente hablando, se dice, si desciende el consumo de combustibles o si desciende la compra de vehículos de combustión, el país pierde en impuestos. Y obviamente un país que pierda en impuestos no puede sufragar otras cargas sociales que tenemos que mantener. Entonces, la intención ahora, ¿cuál es? Ok, si el país está dándose cuenta de que podemos dejar de depender tanto de combustibles fósiles, dejar de comprar tantos vehículos de combustión, ¿cómo podemos desviar esos impuestos que dejamos de percibir hacia otras condiciones que nos hagan más favorables como país? Y de aquí, como les decía, el tema de la reducción de tarifas eléctricas, que todas esas reducciones de tarifas eléctricas nos permiten incorporar dinero en esas otras actividades que estaban siendo vulnerables por la reducción en los combustibles fósiles. Siempre hay que agarrar y mover el dinero, como decimos, de un bolsillo a otro. Lo que no hay que perder de vista es que no podemos atacar un problema como puede ser la contaminación y dejar de lado lo que es un problema social como la pobreza, como la educación, que en muchos casos se financia impuestos por la importación de vehículos, la importación de combustibles. Tenemos que hacer un balance y ese balance tiene que ser poco a poco. Lo que pasa es que la pandemia nos ha obligado a ser más creativos, a ser más rápidos. Entonces, ahora lo que estamos diciendo es, y si dejamos de depender tanto de los combustibles fósiles y arriesgamos todo hacia las energías renovables, ¿podemos salir adelante? Y la respuesta es sí. Entonces, de aquí al 2030 es ese plazo que tenemos ya marcado para hacer ese cambio en el transporte público y afrontar un nuevo futuro basado en energías renovables únicamente. Muchísimas gracias, Randall. Muy inspirador.